Señores, retornando a primera entrega. Newton Lewis, abogado de la hermana República de Haití. Puntiel. Mi hermano. Newton, ¿cómo están las relaciones dominico-haitianas? ¿Cómo están las relaciones? Y ya lo di aquí a última entrega que la decisión del gobierno dominicano de construir un muro perimetral o una verja fronteriza es una decisión soberana de la República Dominicana. Pero la República Dominicana se encuentra en un dilema ahora. Defender, proteger a sus ciudadanos, a su territorio y respetar los derechos humanos. Porque en este mundo civilizado, todo Estado tiene el derecho sagrado a proteger, a defender a sus ciudadanos, a su territorio contra el crimen organizado, la inmigración ilegal y sobre todo el contrabando que puede obstaculizar, que puede peligrar su economía, pues su futuro. Pero todo Estado civilizado debe respetar los derechos humanos o cumplir con sus compromisos firmados y ratificados con respecto a los convenios internacionales. Por ejemplo, cuando un traficante de drogas extranjeros está apresado aquí, o cuando la policía dominicana apresa a un traficante de drogas extranjero, ¿qué pasa? El traficante comparece ante un juez y sigue todas las etapas del procedimiento establecido por las leyes dominicanas y las convenciones internacionales. Lo mismo debe ser cumplido por el gobierno dominicano siempre que se enfrenta a una situación o a la situación de indocumentados inmigrantes ilegales de cualquier país. Además, debemos reconocer que la situación preocupante de mis compatriotas, de los indocumentados haitianos, no se resolverá por o a través de un muro, una verja. Es, primero y ante todo, un problema económico. Por ejemplo, la migración es un fenómeno mundial que traduce la búsqueda natural del bienestar, la búsqueda natural de mejores condiciones de vida. Y esta búsqueda está natural desde el nacimiento de los siglos, y los dominicanos, por ejemplo, migran cada día en busca del bienestar que no pueden encontrar aquí. La migración no es un crimen, es una situación humanitaria. Y por fin, permitan ustedes que me refiera a este ejemplo relevante sobre los Estados Unidos, el Canadá y México. ¿Por qué los canadienses no migran a los Estados Unidos o los estadounidenses no migran al Canadá como lo hacen los mexicanos? Y sabemos muy bien que México y Canadá comparten fronteras comunes con los Estados Unidos. Es un problema
económico. Y siempre que no se resuelva la dimensión económica de esta situación, de este problema, ambos países nunca podrán gozar de mejores condiciones de relaciones. Y el desarrollo económico que debe conocer Haití es la tarea de las élites haitianas. No vamos a dejar esta tarea a la República Dominicana o a la comunidad internacional. Pero debemos reconocer que esta crisis es un problema de economía y de derecho. Hay que el gobierno dominicano respete, el gobierno dominicano debe respetar el derecho de cualquier ciudadano que está... O sea, no resuelve el problema el muro. ¿Qué? No resuelve el problema el muro. No, nunca. Lo que debemos entender es... ¿Cómo tú valoras ese muro? ¿Cómo? ¿Cómo tú valoras ese muro? Depende de cuánto esté el kilo de cemento. El muro es una iniciativa del gobierno dominicano y pienso que hay positividad en el muro. Por ejemplo, este muro puede ayudar, puede contribuir a combatir el tráfico de personas, por ejemplo, o el contrabando, el tráfico de armas y de drogas. Pero este muro debe, o esta iniciativa debe establecer concertada y sin la colaboración entre ambos gobiernos. Y pienso que esta iniciativa no será fructuosa para ambos países. Y la otra cosa es que no podemos cambiar nuestra ubicación. Estamos como pueblos encerrados en una condenados a vivir juntos. Y por eso debemos trabajar juntos. Y es natural, es justificado que la República Dominicana luche para proteger a sus ciudadanos, su territorio, y no es un país rico. La República Dominicana es muy rica que Haití, pero es un país pobre que tiene sus problemas, y es normal que las autoridades dominicanas traten de proteger los escasos recursos del país. Pero lo importante es que no podemos resolver esta situación a través de la fuerza, a través de un muro y a través de una convención. Pero eso tomará mucho tiempo. Es una cuestión de desarrollo. Porque los haitianos vienen aquí y están en busca de mejores condiciones de vida. Y si pudieran elegir otro territorio, no elegirían la República Dominicana. Exacto. Irían a los Estados Unidos, Canadá. Aquí es el primer paso y debemos entender eso. Es un problema de economía. También es un problema de historia, de cultura, de geografía. Pero la respuesta clave es un problema de economía para nosotros. Y no vamos a resolver un problema de economía en un día, con un muro. Y la segunda respuesta es el derecho. La República Dominicana, como Haití, es un país del mundo civilizado. Y
así debe respetar los derechos humanos, no solo los derechos de los haitianos, pero de cualquier ciudadano. ¿Cómo va dirigida la ley del presidente actual de Estados Unidos, Biden, al gobierno haitiano y a Petrocaribe? Es una conspiración. Es una conspiración. Porque hay un cambio drástico de tema. Y el gobierno estadounidense acaba de publicar o adoptar una ley que exige muchas cosas, en particular una evaluación de la investigación sobre el asesinato de Jovenel Moïse y la corrupción, sobre todo Petrocaribe. Petrocaribe es un escándalo financiero, el mejor escándalo de corrupción de nuestra historia. Y según esta ley, el gobierno haitiano o el gobierno de Biden va a apoyar los esfuerzos de Haití para investigar los casos de corrupción y desde 2015 y también el caso de Petrocaribe. Lo que debemos entender es eso. Una investigación sobre actos de corrupción en Haití debe regresar más atrás que 2015. Por ejemplo, esta investigación debe incluir los fondos destinados a la reconstrucción de Haití después del terremoto de 2010. Y estos fondos fueron malversados por haitianos y extranjeros, particularmente ciudadanos americanos, cuyos nombres son mencionados en casos de corrupción espectaculares. Y la segunda cosa es que Haití y los Estados Unidos han fichado y ratificado varios convenios internacionales que establezcan la cooperación judicial internacional como un elemento clave para combatir la corrupción, el lavado de dinero. Y hace falta que ambos países usen estos instrumentos internacionales para localizar el dinero de Petrocaribe, que está ahora a través del sistema bancario mundial. En materia de crimen financiero hay una regla sagrada: siga el dinero. Y al seguir el dinero será más fácil apresar y juzgar a los criminales. Y lo que debemos hacer ahora es una cooperación entre Haití y los Estados Unidos, según las convenciones internacionales para localizar El dinero. aquí, cualquier no, en la República Dominicana, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Es sobre Petrocaribe porque hay empresas dominicanas involucradas en este escándalo, hay empresas americanas y el gobierno americano debe utilizar juntos al gobierno haitiano las convenciones internacionales y esta ley también. Newton,
no quiero que te me salga de las relaciones dominico-haitianas. Hay una queja muy recurrente del uso del dinero de salud pública de los dominicanos que se invierte en la salud de las parturientas haitianas y otros eventos. ¿Qué opinión te merece esa situación? Y pienso que es una pelea, una queja lógica y justificada. Pero hay que entender algo en nuestra relación. Haití es a la vez un activo y un pasivo para la República Dominicana. No sé si usted entiende eso. Y con el tiempo hemos transferido recursos humanos aquí, recursos económicos. Y también nuestro peso y también los indocumentados. Y como dije a última entrega, hay una regla en nuestra profesión. Todo patrimonio se compone de activos y de pasivos. Y hay que abordar el problema de los pasivos con la ley, con el respeto de la ley, porque si hay haitianas que aprovechan, que se benefician de los recursos de la República Dominicana, antes de ser haitianas o haitianos, son seres humanos y tienen derecho también. Imagino que cuando se refiere a activos, habla de, por ejemplo, la mano de obra haitiana en la construcción dominicana, que también es cierto que el dominicano no hay esa masa, no hay esa masa de dominicanos que construya al nivel que República Dominicana está creciendo y requiere esa mano de obra. También en la agricultura, que la da el también haitiano. ¿La agricultura también? También hay muchos haitianos en la agricultura trabajando. Sí. Y es la vida, porque todo tiene positividad y negatividad, activo y pasivo. Y debemos entender también que hay el lado político del tema. Hay móviles políticos, hay voluntad políticos, hay proyectos políticos, pero ante todo debemos priorizar el derecho. Es mi mensaje hoy, porque aquí hay un país civilizado y un país civilizado debe cumplir con sus compromisos internacionales con respecto a los derechos humanos, y es lo que debe hacer el gobierno dominicano. Y cuando el gobierno falta a sus misiones como ciudadanos, como profesor de derecho, como defensor de derechos humanos, debemos recordar al gobierno que hay las convenciones, hay un camino para seguir y hay que seguirlo, el camino del derecho. Newton, tú eres abogado. ¿Es cierto que la Constitución haitiana dice que la isla es única e indivisible? Sí, todas nuestras constituciones anteriores han dicho eso, que es una república indivisible. Es lo que dice la Constitución, y hay la realidad también. Hay la realidad. Y para ser realmente una república indivisible, debemos construir una sociedad de igualdad
igualdad, porque Y de compañerismo, de construir juntos. sí, No solamente que podemos ser una sola república, aunque seamos dos países sí. diferentes, seamos una sola hermandad. porque ya lo dije aquí, esta isla es como un pájaro con dos alas. Y para volar, el pájaro necesita todas Las sus dos. alas. Y debemos saludar el progreso, el desarrollo aquí y debemos aprender también de lo que está pasando en la ¿Qué República necesita Dominicana. Haití ¿Qué necesita Haití? para volar? Para volar. Fortalecer esas alas y poder despegar. Porque tienen juventud, ¿Qué tienen fortaleza. pregunta? Un empresariado que no sea tan abusivo. ¿Qué pasa en Haití? ¿Qué pasa? ¿Qué necesita Haití? Hoy en día, la historia nos plantea el desafío del desarrollo económico. La realidad es que estamos en el fondo de un abismo, el abismo de la miseria, y debemos reconocerlo. Y hace falta que salgamos de este abismo. Y pienso que aunque la salida parezca muy lejos, no es inalcanzable. Haití no está muerto. Y para salir de este abismo debemos buscar nuestros recursos. Y estos recursos están en nuestra historia, nuestra cultura, nuestra diáspora, nuestra juventud. Y cuando hablo de nuestra diáspora, hay una hipocresía en Haití. Cuando en Haití la gente habla de la diáspora, no hablan o la gente no habla de las personas, de los haitianos que están aquí en la República Dominicana. Solo ven, solo piensan en las personas que están en los Estados Unidos, en el Canadá y Francia y otro. Pero debemos hacer el inventario de nuestros recursos y utilizarlos. Eso necesita, y es la respuesta, un diálogo franco, muy honesto entre nosotros, sin interferencia, sin injerencia ninguna de cualquier país. Porque lo que pasa en Haití es que hasta hoy no logramos buscar o resolver este problema. Hay siempre una mano extranjera en nuestros asuntos. Hay siempre una mano interesada de la comunidad internacional. Y hay siempre haitianos que están listos para trabajar contra los intereses superiores de Haití. Y tenemos que resolver este problema. Tenemos que realizar este diálogo franco entre nosotros. Y como lo dije, Haití no está muerto. Solo nos falta una chispa para vislumbrar nuestro camino. Y les agradezco por permitirnos exponer nuestros pensamientos sobre este tema, y pienso que es su contribución a la unidad pero dominicana y haitiana. ¿Cómo a esta chispa. Necesitamos encender esta chispa, y debe ser el trabajo de los haitianos que viven aquí en la diáspora en general,
porque tenemos muchos brazos, muchos recursos a través del mundo. Hay que recolectar todas las leñas para emprender, para encender este fuego. Sí. O si no, buscamos un par de aviones, un par de avionetas y la quemamos. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, Es fuerte eso ayer. El sistema de unidad que planteó no lo entendí muy bien de Carmen Vilche. ¿Puede aclararlo? No, porque el abogado aquí presente dice que gracias a la oportunidad que usted le da en la televisión dominicana de hablar sobre este tema, de impulsar este tema, es una de las cosas o situaciones que se necesitan para empezar a abrir las puertas, de darle esa luz y esa chispa a la que se refiere, para que Haití avance y progrese y se creen más relaciones o mejores relaciones bilaterales entre Dominicana y Haití. Así es. ¿Cierto? Sí, Es lo que sí, porque lo que debemos entender es que por un largo tiempo solo hemos contado con el apoyo de la comunidad internacional para desarrollarnos, para hacer todo, para vivir, para existir, para sobrevivir. Hoy en día debemos reconocer que para salir de este abismo tenemos que tomarnos a cargo, tenemos que contar con nosotros, tenemos que dar el primer paso, tenemos que comenzar en algún lugar y después de eso vamos a contar con el apoyo del resto del mundo, pero tenemos que dar este primer paso y dibujar nuestro camino, definir nuestros intereses, nuestras realidades o nuestras necesidades de acuerdo con nuestra historia, ¿Tú crees nuestra que cultura. tú hablas de un reencuentro del haitiano con el haitiano? De Un reencuentro del haitiano con el haitiano. Sí. Una decisión de que los haitianos digan, vamos a olvidarnos del mundo, que el mundo se ha olvidado de Haití, y pongámonos nosotros de acuerdo para tratar de salir a flote de este abismo. Algo así, ¿tú lo ves? Tenemos que dialogar entre nosotros sin Manos de nadie. sin manos de nadie, porque lo primero es definir nuestras prioridades, y estas prioridades están relacionadas con nuestra cultura, nuestra historia. No es la tarea de la República Dominicana, de los Estados Unidos. Y es este primer paso que debemos dar antes de todo. Porque lo que pasa en Haití, después del terremoto, la comunidad internacional intervino con muchos recursos, y hasta hoy no podemos ver una tasa visible de más de 13.000 millones de dólares, porque no había nada definido por los haitianos. Y con las elecciones, por ejemplo, siempre la comunidad internacional impone su presidente para defender sus intereses geopolíticos, económicos, filosóficos. Y en este sentido, hay mucho dinero que está invertido en las elecciones, pero no para nuestro bienestar como pueblo, Sí. para satisfacer los intereses internacionales. Y la respuesta es que debemos contar con el resto del mundo, pero debemos dar el primer paso. Sí. Dos cositas. Y después una tercera. La primera dos cositas.
la quema de ese avión es una respuesta a la indignación del pueblo haitiano La quemada de ese avión. sí. Es una respuesta de la indignación del pueblo haitiano por no tenerle solución a su situación económica, política y social. Esa es la primera. Y prepárate que la segunda, que es muy cultural, que te ha tocado mucho el tema cultural, para que acariciemos el vudú. Y está vigente el vudú en eso. Yo tengo un muñeco de Hay papel. una ira general, hay una impaciencia en Haití ahora. Porque el ciudadano haitiano se dice algo. Parece que los líderes se olviden totalmente de nosotros. Y con este sentimiento de olvido, de total olvido, Indiferencia. de indiferencia, y es normal que la gente, que el ciudadano, Se desespera. recurra a medios tan salvajes como podemos verlo. Y pienso que eso es el resultado del mal gobierno en Haití. Porque el ciudadano haitiano no está en el centro De la política del pública. debate político, de las prioridades de los líderes. Y hay un ejemplo relevante. A pesar de todo lo que está pasando en Haití, la preocupación de nuestros líderes es el poder, solo el poder. Solo el poder para satisfacer intereses personales, no para llevar el país por el camino del desarrollo. Y eso crea situación o va a crear en más situaciones de trastornos en el futuro. Y debemos que no, siento mucho lo que pasó, pero lo entiendo también, porque la situación es a este punto donde podemos decir que hemos llegado al punto de no retorno y tenemos que encontrar una solución, y esta solución no va a venir de los dirigentes y desafortunadamente Sino del mismo pueblo. Dime del vudú. ¿Está el vudú líder en Haití o están los evangélicos? Los católicos son poquitos. ¿Qué? En la creencia cultural haitiana, ¿qué prima? ¿El vudú o el cristianismo? Ok, Te vale. ríes. ¿Qué pregunta? Se dice que la religión católica es la religión de la mayoría de los haitianos. Usted sabe muy bien que hay algo que está arraigado en nuestra cultura. Es lo que usted puede ver y lo que está escondido. Y en nuestra historia hacía falta que el haitiano, el esclavo, muestra que estaba rezando a los dioses blancos, y hay detrás Sus propios dioses. nuestros dioses africanos. Y este comportamiento está todavía vivo en Haití. Hay lo que vemos. No adoran dioses blancos. Sí, ya el dios del blanco
pero la mayoría de los haitianos practican el vodú. Porque el vodú no es solamente una religión, es una cultura, es un modo de vivir, es un modo de pensar, es un modo de actuar. Y por eso el vodú es la práctica de la mayoría. Pero lo que vemos es tal vez los católicos, los protestantes, el núcleo duro de nuestra cultura es el vodú. Y desafortunadamente no hay medidas para educar la población en este sentido, porque no hay cultura superior o inferior. La cultura es la cultura. Solo es diferente. Sí, y las diferencias entre culturas constituyen una riqueza. Newton, ha sido para nosotros un gran honor haberte tenido aquí en primera entrega. Quiero que te comprometas a venir siempre. Siempre. Tú cogiste. Siempre. ¿Qué tiempo duró el avión para llegar aquí ayer? El avión de Haití Santo Domingo, ¿qué tiempo hace? ¿Una hora? No, menos de una hora. Es 45 minutos. Y es un honor estar aquí en primera entrega. Porque la última entrega es un poquito pobre. De luz y de belleza. Señores, gracias por la fiel sintonía y muchas gracias, doctor Newton Lewis, por habernos acompañado aquí en su programa de Luces, primera entrega. Hasta mañana.